En este ejercicio vamos a calcular el potencial electrostático para un espacio limitado por dos semiplanos. Aquí los vemos. Y dichos semiplanos son dos conductores paralelos a un potencial cero. Aquí vemos el potencial cero aquí y el potencial cero acá. Y están separados una distancia A, aquí la tenemos. Y hay una banda conductora situada en los extremos de dichos planos a un potencial B. Es esta que está acá. En este caso tenemos un potencial B0. Entonces nos están pidiendo calcular el potencial en cualquier punto dentro de dichos planos y obtener la densidad de carga sobre cada uno de los conductores. Bueno, en primera instancia lo que vamos a hacer es resolver la ecuación de Laplace. Recordemos que la ecuación de Laplace se puede escribir así, que en coordenadas cartesianas tiene esta expresión que está acá. Y debe satisfacer las condiciones de frontera que están aquí estipuladas. B es igual a 0 en Y igual a 0. Para este sistema coordenado, en Y igual a 0, pues B es igual a 0. En Y igual a A, también se tiene que B es igual a 0. En Z igual a 0, se tiene que B es igual a B sub 0. Aquí. Y cuando B tienda, y cuando Z tiende a infinito, B tiende a 0. Y eso es lo que tenemos aquí. A medida que nos vayamos alejando hacia arriba, el potencial tiende a disminuir hasta llegar a un valor de 0 en el infinito. Bueno, entonces, de forma general tenemos que la expresión del potencial en coordenadas cartesianas es el producto de tres funciones, una que depende exclusivamente de x, otra de y y otra de z. Aquí vamos a utilizar separación de variables, esta técnica para poder obtener la solución que nos están pidiendo. Si calculamos la derivada parcial de esta expresión con respecto a x, obtenemos esto que está acá. Si volvemos a derivar con respecto a x, obtenemos este valor, x2' y z, donde superíndice primado denota la derivada con respecto a la variable x. Lo mismo para la variable y y lo mismo para la variable z. Entonces ya tenemos cada uno de estos tres términos que nos están dando acá, que corresponde a esto, a esta expresión. Entonces simplemente reemplazamos esto acá y esto acá para obtener nuestra ecuación de Laplace. Si dividimos toda esta expresión entre x y z, que es el valor que estamos esperando que sea el potencial, vamos a obtener entonces una expresión de este tipo. Esa es la forma genérica. Para que esto sea cierto, viendo que esto depende exclusivamente de x, esto exclusivamente de y y esto exclusivamente de z, la única forma de que eso se verifica es que cada uno de estos términos sea constante, porque si alguno de ellos varía, dependiendo de alguna de las variables, automáticamente las otras van a variar y no siempre se va a garantizar que esto sea igual a 0. Por ende, cada uno de estos términos tiene que ser constante, tal y como está estipulado en esta expresión que está acá. Bueno, por otra parte, si observamos la física del problema, vemos claramente que el potencial depende de y también depende de z, pero el potencial es el mismo si nos estamos moviendo en el eje x, no varía, no depende del valor de x. Por ende, la expresión del potencial se puede reescribir así, de tal manera que en lugar de tener esta ecuación, este tipo de ecuación diferencial, tenemos una ecuación diferencial de este tipo. Bueno, entonces todo esto se reduce a dos constantes, C1 más C2 igual a 0. De tal manera que una de estas constantes es negativa, ya que la otra es positiva, de tal manera que se está garantizando la igualdad a 0. El valor de la constante para que sea positiva, digamos para C1, va a ser k cuadrado, en cuyo caso C2 pues tiene que ser menos C1, es decir, menos k cuadrado. Listo, entonces esta ecuación diferencial es la que tenemos acá, esta ecuación diferencial es la que tenemos acá. Si implementamos una solución de la forma e a la mz o e a la my, obtenemos las ecuaciones características respectivas. Aquí, al despejar m en función de k, nos queda que m puede ser más o menos k, y aquí nos queda que m puede ser más o menos ik, donde i es imaginario. De tal manera que z de z es a e a la kz más b e a la menos kz, y y de y tiene esta forma que está acá. C barra e a la IKY más D barra e a la menos IKY. Aquí podemos utilizar la expresión de Euler para reescribir esta exponencial compleja en términos de coseno y seno, tal y como hicimos acá y tal y como hicimos acá. Factorizamos el coseno aquí, obtenemos esto, factorizamos el seno acá, obtenemos esto.
Todo esto se absorbe dentro de una constante, al igual que esto. De tal manera que obtenemos esta expresión para y de y. Por ende, la expresión resultante va a ser esta por esta, que fue lo que obtuvimos acá y acá respectivamente. Vamos a cerrar esos resultados parciales porque son fundamentales para lo que nosotros queremos. Aquí, este sería y de y. Listo, y de y. Bien, entonces tenemos esto. Ahora vamos a someterlo a las condiciones de frontera que habíamos establecido previamente. ¿Qué ocurre con b de y de z cuando z tiende a infinito? Pues tiende a 0, tal y como se dijo aquí en esta condición. Por ende, esta expresión debe tender a 0. Esto va oscilando. Este va aumentando indefinidamente mientras que este va disminuyendo. Por ende, el coeficiente a tiene que ser 0, tal y como está acá. Bien, entonces puedo reescribir esto de esta manera, donde esta constante se absorbió en estas constantes, de tal manera que queda la expresión de esta forma. Ahora, la siguiente condición de frontera. ¿Qué ocurre cuando y vale 0? Aquí, pues que el potencial es igual a 0. Entonces, si reemplazo en esta expresión y igual a 0, me queda coseno de 0, que es 1, seno de 0, que es 0. Entonces me queda c por esta exponencial que está acá. Pero todo eso tiene que ser igual a 0 por la condición de frontera. Por ende, esta constante tiene que ser 0, ya que la exponencial nunca es 0. Listo, entonces reescribo la solución, teniendo en cuenta que esta constante es nula, como esta exponencial por esta función trigonométrica que está acá, de tal manera que la expresión resultante es igual a esto. Bien, ahora viene la siguiente condición de frontera. B es igual a 0 cuando y es igual a a. Es decir, aquí hago y igual a a, obtengo esta expresión que está acá, y como esto es distinto de 0 y este no puede ser 0, o si no tendríamos que la solución es idénticamente nula, se tiene que este tercer factor seno de k tiene que ser igual a 0, es decir, k tiene que ser de la forma npi, donde los valores de n va de 1 en adelante. No vamos a tomar los valores negativos ni el 0, porque si tomáramos el 0, la solución sería idénticamente nula. Entonces, obtenemos que la solución es de esta forma que está acá. Reemplazamos la k por npi sobre a partir de esta expresión. Este es un resultado también que es importante. Y tenemos entonces esta expresión. Bueno, entonces para cada valor de n, esta expresión es solución de mi ecuación de Laplace con dichas condiciones de frontera. Entonces, por el principio de superposición, esta expresión que está acá viene a ser la solución general. Bien, este resultado también lo vamos a encerrar. Y lo tenemos acá. Listo. Ahora, viene la última condición de frontera. Y es lo que ocurre acá, en z igual a 0. Reemplazo z igual a 0 acá, acá, y obtengo esta expresión. Y eso es igual a b sub 0. Aquí hay que aplicar las condiciones de ortogonalidad de las funciones seno para ver cuál es el valor de estos coeficientes que están acá. Entonces lo que se hace es aplicar la integral entre 0 y a en el intervalo o en el periodo de esta expresión, multiplicar por seno de n' pi y sobre a ambos lados e integrar. Y vemos que esta integral que está acá tiene dos opciones posibles. O es igual a 0 cuando n' y n son distintos, o es igual a medios cuando n' es igual a n. Obviamente nos interesan los valores para los cuales es distinto de 0, es decir, para esto que está acá. Solamente esto se da cuando todos estos coeficientes de n nos va a servir solamente aquel que tiene el índice n'. Por ende, tenemos entonces que todo esto será igual a medios y despejamos, pasando el a a dividir y el 2 a multiplicar. A este lado que está acá, el b sub 0 se saca de la integral y tengo esta expresión que está acá. Listo. Realmente esto sería de n', seno de n'. Pero, pues, como eso es un índice mudo, un índice libre, podemos cambiar el n' por n y simplemente tenemos aquí la expresión de los coeficientes. Bueno, queda entonces a valor esta integral. La integral de seno es menos coseno
por la derivada interna, que es lo que tenemos acá, evaluado entre 0 y a. Y eso nos da este valor que está acá. Aquí este coseno de NPi, vamos esto por aquí un poquito para poder verlo mejor, es igual a 1 menos 1, dependiendo de si n es par o impar. Entonces, por ejemplo, cuando esto es 1, o 3, o 5, esto nos va a dar menos 1, por este menos nos da más, y nos queda 2 veces este valor que está acá, es decir, este que está acá. 4b sub 0 sobre npi, para n impar. Pero para n par, 0, 2, 4, bueno, 0 no puede ser. 2, 4, 6, 8, etc. Esto es igual a 1, y 1 menos 1 es 0, por ende los coeficientes se anulan. Entonces solamente tomamos los de valor n impar, es decir, vamos a tomar de la forma 2n más 1, comenzando aquí si es de n igual a 0, para que el primer valor nos dé 1, y así sucesivamente, 1, 3, 5, etc. Listo, entonces eso lo reemplazamos aquí, el n por 2n más 1, aquí por 2n más 1, y ya sabemos el valor de estos coeficientes, que sería 4b0 sobre 2n más 1pi, y eso es lo que está acá. Esta es la solución final de la ecuación de Laplace al interior de dichas placas conductoras. Vamos a encerrar este resultado acá, vamos a resaltarlo. Esa sería la solución. Se propone para el lector obtener la densidad de carga que se acumula sobre cada una de las placas, lo cual podemos hacer simplemente con la expresión que dimos en el video anterior.